Bendiciones, amados estudiantes, que el poder del Altísimo los acompañe. Hoy comenzamos la cuarta clase y hoy vamos a ver la segunda parte de las reglas de la hermenéutica. Hoy vamos a hablar acerca de los principios de armonía. Es otra quinta regla, principios de armonía. Los principios de armonía es decir que todo pasaje debe ser interpretado de acuerdo a la enseñanza general de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una unidad de pensamiento, aunque tiene diversidad de temas, todos ellos están perfecto y completamente en armonía. Implica que no se debe tomar un texto, pasaje o porción de la Biblia para afirmar una doctrina, una enseñanza o práctica que se encuentra en contrasentido total de las Escrituras. Quiero ponerte un ejemplo. Quiero que busques en tu Biblia Mateo 19. Mateo 19. Y vamos a leer los versículos 16, 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiero decirte? ¿Cómo interpretar esos pasajes que están allí en las Escrituras? Y hay también otros, Romanos 6, 23, Éxodo 23. La mayoría de los errores doctrinales tienen su origen en el uso indiscriminado de textos aislados del contexto general de la palabra de Dios. Un caso común es el de los testigos de Jehová, quienes toman estos aislados para probar sus pseudos doctrinas. O sea, tú no puedes coger un versículo y volver una doctrina. Me explico. Aquí cuando leímos los pasajes, dice, solo hay bueno, hay uno. ¿Y qué quiere decir Jesucristo en esta enseñanza? ¿Qué quiere decir entonces que el verbo se hizo carne? ¿Qué quiere decir entonces cuando la palabra escuchó cuando el bautismo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia? Todos los pasajes se llaman principios de armonía. Todos los pasajes deben ser interpretados de acuerdo a la enseñanza general de la palabra. Regla número 6. Debemos revisar. La hermenéutica se debe revisar la gramática básica del texto, en lo posible en sus lenguas originales. ¡Wow! La Biblia ha sido escrita respetando las leyes gramaticales de los idiomas en que fueron escritas, sea el hebreo o el griego. Los idiomas tienen su propia gramática distinta. Por eso es valioso el estudio de la gramática en sus idiomas originales. En el caso de no poder estudiar gramáticas originales, es valioso el estudio de la gramática española, que ha adaptado en sus formas propias esta misma traducción. De allí que es importante considerar el estudio de la gramática.
Es importante ver las formas típicas de los idiomas originales. Lógicamente, con todas las limitaciones propias de una traducción. De allí que es importante considerar el estudio básico de la gramática española básica para poder entender de una mejor manera el mensaje bíblico. Para efectos del presente estudio, se tomará en cuenta los signos de puntuación. Es muy importante. Los signos de puntuación, las conjunciones, los gerundios y los participios, que son los términos gramaticales de mayor uso en las Biblias españolas. Quiero hablarte de algo muy importante. Cuando estemos leyendo la palabra de Dios, los signos de puntuación son muy importantes. Los signos de puntuación se utilizan para separar partes del discurso a fin de darle lógica y coherencia. Por medio de los signos se clasifican los conceptos y dan sentido a la oración. Por ejemplo, no es lo mismo leer no vino a no vino. El primero es una negación de una acción. No vino. La segunda es la afirmación de una misma acción. ¿Qué es lo que diferencia una de la otra? El uso de un signo de puntuación. Los principales signos de puntuación son la coma, que es el signo que indica una pausa breve en el discurso. El punto y coma es el signo que indica una mayor pausa en el discurso de manera general. Indica una ampliación del pensamiento previo. Los dos puntos. Este signo es usado para separar las expresiones que explican, resumen o comprueben una parte de la acción. El punto, signo que señala una separación mayor del discurso. Se usa para introducir un nuevo pensamiento o una aclaración de lo antes dicho. También se puede preparar al lector hacia una frase siguiente. Los paréntesis es el signo usado para intercalar un pensamiento complementario explicativo que no tiene relación con el todo en la oración. Y las conjunciones también son muy importantes. Es la palabra invariable que cumple la función de establecer una relación gramatical y lógica entre las palabras, frases, oraciones que componen un texto bíblico. Las oraciones, las conjunciones no unen palabras de manera indiscriminada, sino que establece entre las partes de la oración un proceso lógico y entendible. Bien. Tú dirás, Pastor Orlando, Magister Orlando, explíquemelo de una manera mejor que yo pueda comprender lo que me está hablando de la parte gramatical en la Biblia. Bueno, uno de los complementos, vamos a ir directamente. Jesús envió a Pedro y a Juan, Lucas 22:8. Busquemos Lucas 22:8. Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos, ¿Sí? Une dos complementos directos, Pedro y Juan. Une dos complementos directos. Juan y Pedro respondieron, Hechos 4:19. Hechos 4.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Une dos sujetos, Juan y Pedro. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Une dos predicados. Me estoy dando a entender. Pero a pesar de esto, para poder entender, y hoy estamos viendo una regla muy importante, que es la gramática básica del texto, en lo posible, en sus lenguas originales. Y vamos a ver algo muy importante que tal vez muchos hemos olvidado a través de nuestro estudio en primaria o en secundaria. ¿Cómo te dijera? Vamos a hablar acerca de las conjunciones. Conjunciones. Unas son copulativas y ni. Unen elementos u oraciones, cumplen la función de unión de las partes de la oración. Son las copulativas. Las disyuntivas o u. Uno de los elementos u oraciones excluye al otro. Cumple la función de opción. O u para escoger. De opción. Distributiva. Ora, ya, bien. Unen elementos u oraciones que alternan. Cumplen la función de equivalencia. Explicativas, o sea, es decir, la segunda oración o elemento aclara el primero. Cumple la función de aclaratoria, o sea, es decir, sirve para esa palabra cada vez que la encontremos en la Biblia. Nos está dando una aclaración del versículo anterior, o sea, tal cosa, es decir, tal cosa. Adversativas, pero más, sino, antes, bien, sin embargo, no obstante, contraponen dos elementos u oraciones, cumple la función de oposición, pero tal cosa. Más, justapuestas, corre, salta, vuela, unen elementos, oraciones mediante una coma, cumple la función de igualdad. Casuales, ¿por qué? Ya, pues, cómo, qué. Cada vez que encuentres estas palabras en la Biblia, explican la causa de la acción principal, cumple la función de casualidad. Y la última es la consecutiva. Luego, así que, por tanto, con qué, expresan las consecuencias que liga a dos oraciones, cumple la función de consecuencia. Y verá algunos ejemplos por medio de las siguientes, ¿sí? Te voy a nombrar dos ejemplos. Segunda de Corintios 6:8, para que pueda entender mejor este ejemplo. Segunda de Corintios 6:8. Por honra y por deshonra, coma, por mala fama y por buena fama, punto y coma, como engañadores, pero veraces. Ahí está viendo un ejemplo de qué conjunción está hablando ahí. Te lo dejo para que lo investigues. Te lo dejo para que lo investigues. Es tal vez una copulativa, una disyuntiva, una distributiva, una explicativa, una adversativa, una justapuesta, casuales o consecutivas. Mire, vuelvo y te la leo. Por ahora, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Y es una copulativa. Unen elementos u oraciones, cumplen la función de unión de las partes de la oración. Y lleva y, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Esta oración es una oración copulativa.
Y habrá varios ejemplos. Marcos 14:36, Romanos 6:11, Génesis 17:15, Mateo 5:17. Busquemos Mateo 5:17 para que puedas entender realmente Mateo 15. 5 o 15. Vamos a mirar. Mateo 5. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, punto y coma. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Un ejemplo más de qué oración estamos viendo ahí. No he venido para abrogar la ley, sino antes vine a cumplirla. Es una adversativa. Contraponen dos elementos, oraciones. Cumplen la función de oposición. Dice, no he venido a abrogar la ley. O a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Entonces, adversativa. Y es importante tener esto en nuestra mente. ¿Qué clase de oración es cada una de ellas? Es muy importante la gramática para que hayan unas buenas interpretaciones. Punto, la coma, el punto de aparte. Es muy importante cuando se lee. Tú no puedes leer la Biblia así, derechito. Ahí vienen puntos y comas para que el contexto de la frase tenga razón de ser, se pueda interpretar mejor, se pueda hacer una buena hermenéutica y una buena homilética, y para sacar una buena exégesis y después una buena eisegesis. Otra parte muy importante son los gerundios. ¿Qué son los gerundios? Es una de las formas no personales del verbo que presenta la idea de que la acción se está realizando. Se le reconoce por terminación ando, yendo. De modo general, cumple la función de adverbio modificado al verbo principal. O sea, cuando anduvimos en el camino, íbamos caminando, cuando iban caminando, ¿sí? Cuando iban yendo, y Pablo iba yendo rumbo a Damasco, ¿sí? Ahí hay un gerundio. Los participios. De modo general, la función del adjetivo, hado, ido, son adverbios. De modo general tienen componentes del verbo. Ofrece la idea de una acción terminada. Se reconoce por la terminación hado, edo, ido. Esto está consumado. Es una acción terminada. El hado es un participio que está diciendo que la acción ya está terminada, está concluida. Cada vez que encontremos estos adverbios, hado, edo, ido, están en tiempos compuestos del verbo y se puede determinar que esa palabra o ese verbo que estamos leyendo en el momento ya se cumplió. Esa acción, es decir, esa acción está terminada. Cuando Jesús dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu y todo está consumado. El verbo estudio del griego, tiempo, voz y modo. Como se ha mencionado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, se ha escrito el idioma griego, que tiene particularidades que no son expresadas en toda su complejidad en las traducciones españolas. Por esta razón es importante tener un conocimiento mínimo de gramática griega, un conocimiento mínimo, sobre todo de los verbos, que son el corazón de todo lenguaje, a fin de captar con mayor amplitud el sentido del pasaje que se estudia. Porque, ¿qué es el verbo? El verbo expresa la acción, por lo que son los elementos más importantes de la oración y a la vez uno de los factores más importantes para la correcta interpretación de un pasaje. El verbo nos da la explicación lógica
de lo que está pasando o va a pasar o ya ocurrió. El primer elemento para una correcta interpretación es la consideración cuidadosa del contexto. Lo vengo diciendo hace ratos. Pero ¿cuáles son las principales características de los verbos griegos? Las principales características de los verbos griegos son tiempo, voz y modo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo señala el tipo de acción que se está realizando. Por ejemplo, una acción continua, es decir, en tiempo presente o tiempo imperfecto. Quiero que me entiendas de una manera. O denota una acción que sigue realizándose. Vamos a buscar Juan 15:4. Dice, como el pámpano no puede llevar, es decir, no puede seguir llevando fruto si no permanece, o sea, sigue permaneciendo en la vid, si no permanecéis en mí. Quiero que lo hagamos una versión diferente. Juan 15:4. Dice, permaneced en mí, coma, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Se está viendo una acción continua, un tiempo presente. O sea, si no permanecemos, a pesar de que se escribió hace ratos, ¿sí? Digamos así, Juan escribió esta parte de la Biblia. Como el pámpano no puede llevar, es decir, tiene que seguir llevando. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí, en otras palabras. Es decir, si no podemos, como si el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en el Señor, o sea, tenemos que seguir permaneciendo dentro, agarrados del Señor, para poder llevar un buen fruto. Es decir, eso es todavía tiempo presente. No solamente se escribió para el Nuevo Testamento. En el tiempo presente es una palabra que se aplica. Si no permanecéis en mí, no podéis llevar buen fruto. Tiempo imperfecto denota una acción continua en el pasado. Quiero que leamos Juan 18:18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Tiempo imperfecto. Denota una acción continua, pero en el pasado. Los siervos habían encendido un fuego y se calentaban. Acción completa con efectos continuos. Hay un tiempo perfecto y un tiempo pluscuamperfecto. Vamos a leerlo en Juan 15:3. Quiero que lo leamos. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, una acción concluida en el pasado, sí, un tiempo perfecto, una acción concluida en el pasado con resultados que continúan en el presente. Aleluya. Quiero que me hagan entender. Por eso es muy importante la hermenéutica para que tú puedas interpretar mejor la palabra de Dios. Tiempo perfecto. Acción concluida en el pasado con resultados que continúan en el presente. Algo muy clarito. Y por sus llagas nosotros fuimos
sanados. Es decir, en el pasado ya tú tienes, y tú y yo debemos estar sanos en el presente por causa de. Esos son tiempos perfectos. Espero que me estés entendiendo. Y tiempo pluscuamperfecto es Juan 9:22. Juan 9:22. Juan 9:22. ¿Qué es tiempo pluscuamperfecto? Esto dijeron sus padres, coma, porque tenían miedo de los judíos, coma, porque cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Wow! Acción concluida en el pasado, con resultados que aún continúan en el pasado. Por cuanto los judíos ya habían acordado. Me está hablando del pasado. Habían acordado. Acción concluida en el pasado, con resultados que aún continúan en el pasado. Tiempo pluscuamperfecto. Ya hablamos de una acción completa con efectos continuos. Ahora te quiero hablar de una acción completa. Tiempo aoristo, es decir, una acción concluida, indica una acción ya realizada sin tomar en cuenta su duración. O sea, una acción eterna. Porque por vosotros, por mi causa, seréis salvos. Una acción eterna. Jehová Rafa, Jehová es nuestro sanador. Eso es una acción eterna. Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Una acción eterna. Aleluya. Eso se llama tiempo aoristo, es decir, una acción concluida. Y un tiempo futuro, es decir, una acción indefinida que va a tener lugar en el futuro. Indica una acción continua y concluida en el futuro. Juan 15:7. Os será hecho. Juan 15:8. Y así seréis llamados mis discípulos. Amén. Entonces ya vimos tiempo. Eso es lo que llama tiempo. Las principales características de los verbos griegos. Los principales son tiempo, voz y modo. Tenemos la parte del tiempo, como el tiempo. Ahora vamos a ver la voz. La voz muestra la relación del sujeto con la acción. Voy a explicártelo de una manera diferente. Hay voz activa y voz media. La voz activa indica que el sujeto es indica que es el sujeto quien realiza la acción. Juan 15:2. En esto es glorificado mi Padre. Una acción activa, una voz activa. En esto es glorificado mi Padre. Voz media indica una acción reflexiva en la que el sujeto realiza la acción y participa de sus efectos. Esta voz es propia del idioma griego. Juan 15:26. El Espíritu de verdad, el cual es el que procede del Padre. El Espíritu de verdad es el que procede del Padre. Eso se llama una voz media. Voz, tiempo y modo. ¿Qué es el modo? El modo muestra cómo se relaciona la acción a la realidad. La acción a la realidad. Desde el punto de vista del quien habla, de quien escribió, de quien inspiró el Espíritu Santo para que estos hombres escribieran la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles dos modos hay? Hay tres. Modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo o de probabilidad. ¿Qué es el modo indicativo? Es un modo declarativo
o asertivo, aseverativo, perdón. Es la afirmación de un hecho que desde el punto de vista del que habla se da como una realidad, se da como una realidad. El modo simplemente afirma la realidad de un hecho. Juan 15:6. Era echado fuera y se secará y lo recogen, echa y ordena. Vamos a buscar aquí más bien. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Wow. Palabra fuerte. Modo declarativo y aseverativo. Alguna palabra muy severa, digamos casi como exhortativa. Será echado fuera y se secará. Y los recogen y los echan y se queman. Y arde. Tremenda palabra esta para cada uno de nosotros en esta noche. Quiero simplemente que entiendas algo. Dios está hablando a su pueblo. Es declarativo y asertativo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arde. Modo indicativo, modo declarativo, aseverativo. Otro modo se llama el imperativo. Se trata de una orden o una invitación. ¿Amén? Es como viendo la voluntad de otros u otros, la obediencia a la orden. Se usa su palabra de notar, prohibición y autoridad. Juan 15:4, permaneced y acordaos. Es como algo imperativo, permaneced, id y hacer discípulos, id y llevar mi palabra, id. Es como imperativo, es como una orden o una invitación. Eso se llama un modo imperativo de una frase en la Biblia. Cuando usted escuche decir id, haced, tomad, ¿sí? Esas son palabras imperativas de orden. Acordaos de lo que dijo el Señor, acordaos de lo que dice la palabra. Es algo imperativo, una orden que nos da el Señor. Sed santos, como yo soy santo. Es una orden de parte de Dios. Eso es un modo imperativo. Recuerden que estamos viendo tiempo, voz y modo en la gramática de la Biblia y de la hermenéutica. Modo subjuntivo o de probabilidad. Esto implica cierta duda en cuanto a la realidad de la acción desde el punto de vista del que habla. Expresa incertidumbre o una acción que pudiera o debiera realizarse. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ven, ven. Y Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el mar, pero por falta de fe, Pedro se hundió. Cuando los discípulos también fueron a sacar unos demonios y llegaron al Señor y le dijeron, Señor, hubieron algunos demonios que no me sujetaron. Y el Señor dijo, porque solamente con oración y ayuno se sujetan. Como subjuntivo o de probabilidades. Más el que creyere y fuere salvo. Más el que creyere. Este será salvo. Subjuntivo o de probabilidades. Esta es la sexta regla que estamos viendo de la hermenéutica. Revisar la gramática es muy importante. Los puntos de puntuación, todo lo que estamos viendo hasta el momento. Sexta regla. Séptima regla.
Principios de la distinción, se llama. Distinguir las realidades como Dios las hace. Principios de la distinción. Uno de los problemas más comunes al estudiar la palabra de Dios es el de confundir las cosas dándole a unas el sentido e interpretación que pertenecen a otra. Ejemplo, aplicar un principio cotidiano de conducta del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento. Es allí que es importante reconocer la distinción de la misma palabra que se hace. Distinción entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Distinción entre la posición del discípulo ante de Dios y su conducta cotidiana. Distinción entre la salvación y la recompensa. Distinción entre los judíos, iglesias y gentiles. Quiero que veamos alguna de ellas, así por encimita. Distinción entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Todos los seres vivos son criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios las creó para sí. Son criaturas. Sin embargo, solo aquellos que han establecido una relación personal con Él, por medio de Jesucristo, son hijos de Dios. Que quede claro eso. Y eso lo vemos en Hechos 17. Vamos a mirarlo, que es algo muy importante. Cuando muchas veces nos preguntamos, ¿todos somos hijos de Dios? Hechos 17, 26, 29. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquemos a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Distinción entre la posición del discípulo ante Dios y su conducta cotidiana. La posición que tiene que ver con lo que el discípulo de manera permanente delante de Dios por la obra de su gracia. Esta posición es invariable e indestructible. Efesios 1:6. Esta posición depende de la perfecta obra de Jesús. El andar del creyente o conducta tiene que ver con si el discípulo anda en la carne o anda en el espíritu. Es muy fácil de distinguir. Dice, por sus frutos los conoceréis. Distinción entre salvación y recompensa. La salvación es un regalo gratuito dado a Dios a todos los pecadores que se arrepienten y reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas. Ningún pecador recibe recompensas por las buenas obras que realice. ¡Wow! Ningún pecador recibe recompensa por las buenas obras que realice. Esto quiere decir que ningún pecador puede ganar una recompensa. Sin embargo, los discípulos reciben recompensas, que son la retribución divina de las obras hechas para Dios. La salvación es una posición real al presente. Las recompensas son una realidad futura. La salvación no La salvación no se puede perder, dicen algunos, mientras que la recompensa se pueden perder. Y es un tema controversial, si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Más adelante veremos ese tema, que es acerca de soteriología, un tema de la salvación. Soteriología. Creo que ahí está la Magister Nancy Matos. Soteriología, que es un tema acerca de la salvación. No se pierde, o sí se pierde, según algunos eruditos.
Eso dejamos a otro tema, a soteriología. Estoy invitándoles de aquí con hermenéutica para que ustedes hagan una buena hermenéutica y puedan definir este tema de soteriología. Una distinción entre los judíos, iglesias y gentiles. Los judíos, sin el pueblo, son descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob por la carne. Por la carne. Los judíos también son llamados hebreos. También son llamados Israel. Porque el nombre de Dios le dio a Jacob. Los gentiles son toda la gente que no son judías por herencia. Uno de los nombres con que se conoce es las naciones. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, los gentiles, nos arrepentimos delante de Dios, somos llamados hijos de Dios. La iglesia no es judía ni gentil. Es decir, no interesa el origen nacional de aquellos que la conforman. La iglesia es una nueva creación de Dios, la cual puede ser conformada por judíos o gentiles. La iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento como una institución formada en la nueva obra realizada por medio de la perfecta obra de Jesús. Dios habla muy poco de los gentiles, salvo que estén en relación directa con el pueblo judío. Lo que sobresale en la Biblia es la necesaria distinción entre el pueblo judío y la iglesia como la nueva creación de Dios. Tú y yo somos iglesia. Tenemos el fuego y el sello del Espíritu Santo. Dios trata, dice en Génesis 1:11. Quiero que vayamos a Génesis 1:11. Génesis 1. Versículo 11. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Dios trata con nosotros. Génesis 12, hasta el Evangelio de Juan, Dios trata con los judíos. Desde el libro de Hechos hasta el presente, Apocalipsis capítulo 4, Dios trata con la iglesia. Desde Apocalipsis 4 en adelante, la iglesia no está en la tierra, está participando del juicio de obras, preparándose para las bodas del Cordero. Aleluya. Desde Apocalipsis 4 hasta el capítulo 19, Dios trata con Israel, con los gentiles y con los creyentes que se quedaren después del arrebatamiento. Y desde Apocalipsis 20 hasta la eternidad, Dios trata con la iglesia. Por esto son principios y reglas de la hermenéutica que es muy importante que creemos clarificado cuando veamos más adelante hermenéutica clase 300, 400. Esta es hermenéutica clase 101, bases y principios para que cuando entremos a otra hermenéutica de un segundo nivel podamos entender muy bien lo que la palabra nos está explicando. Regla número 8. Principio de la centralidad de Cristo. Este principio declara que Jesucristo es el tema central de toda la Biblia y se hallan enseñanzas de él en todos los libros de la Biblia. Los estudios judíos dividen el Antiguo Testamento en tres grandes divisiones. Lucas 24:44, Cristo afirmó que cada uno de estos habla de él. ¿Cuáles son? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley de Moisés lo podemos ver en Génesis 3:15. Se encuentra la promesa de la simiente de la mujer, de cual vendrá el Redentor. Génesis 3:15. Quiero que la mire. Génesis 3.
15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta la herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Me está hablando directamente que vendría el Redentor, Jesucristo. En Isaías, en los profetas, Isaías 9:6, se encuentra la primera referencia del nacimiento virginal de Jesucristo. Aparte se describe el carácter, la persona y la obra del Mesías. Y en los Salmos, ¡wow! Y en los Evangelios, notamos que se refiere, en los Evangelios Mateo 27, 35 y 46, notamos que se refiere a la crucifixión de Jesús. Cristo en cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis, Cristo, el creador y la simiente de la mujer, cuando dice hagamos. En Éxodo, el Cordero de Dios inmolado a favor de los pecadores, capítulo 12. En Levítico, nuestro sumo sacerdote, habla completico el libro entero del sumo sacerdote. En Números, la estrella de Jacob. En Deuteronomio, el profeta semejante a Moisés. En Josué, el príncipe del ejército de Jehová. En Jueces, el mensajero de Jehová. En Ruth, el pariente cercano, capítulo 3. Y así en cada una de ellas me está nombrando a Jesucristo. En Ezequiel, el hombre sentado en el trono. En Daniel, la piedra cortada. En Oseas, el rey mayor que David, el Señor de la bondad de Joel. Y en cada uno de los libros me está hablando de quién es Jesucristo. Segunda y Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, el Señor del cielo y de la tierra. Historias enteras. En el Salmo 22, el crucificado. El Salmo 23, el buen pastor. El Salmo 24, el rey triunfante. En Proverbios, la sabiduría personificada. En Eclesiastés, el sabio olvidado. En Isaías, el siervo sufrido, nuestro sustituto. Días, el libertador del remanente. Cada parte de la Biblia, por eso digo, todos los libros de la Biblia me hablan de Jesucristo. Malaquías, el sol de justicia. Y en cada uno de los evangelios, el rey de los judíos, el siervo de Jehová, el perfecto hijo del hombre, Lucas, el hijo de Dios, Juan, el Señor ascendido, cada uno de ellos. Y en Apocalipsis, el rey de reyes y señor de señores. Quiero que entiendas entonces que Cristo en cada libro de la Biblia permanece y se refiere. O sea, toda la Biblia es cristocéntrica. Cristocéntrica. Entonces te vuelvo a repetir nuevamente y aclarar. Hoy vimos 3 reglas muy importantes. La regla número 5, que todos los pasajes deben ser interpretados de acuerdo a la enseñanza. Muy importante la gramática básica del texto, en lo posible sus lenguas originales. Los principios de distinción, distinguir las realidades de cómo se dice y cómo se habla, y los principios de centralidad en Cristo. Debemos siempre buscarnos a través de la palabra y a través de la Biblia. En el capítulo 8 en Proverbios habla de la sabiduría personificada. En Cantares habla de el amado. En Lamentaciones, el varón de dolores. Quiero que entienda que toda la Biblia es cristocéntrica. Escucha bien este lenguaje, amigo y hermano que me escuchas, pastor, pastora, evangelista, misionero.
profesor. La hermenéutica es un lenguaje muy importante, una ciencia muy importante. Te estoy dando simplemente herramientas para que cada vez cuando tú la leas, estás estudiando la vida de Jesucristo a través de toda la historia de muchos hombres que la escribieron. Te espero para la quinta clase y poder estudiar nuevamente herramientas de la hermenéutica. Muchas gracias. Dios te bendiga.